Bienvenidos mis queridos ingalianos. Hoy les voy a traer un tema que es un poco extraño porque no es una estructura, no son técnicas, no son fórmulas. Hoy les quiero hablar de algo que no muchos enseñan porque suena extraño, casi esotérico. Pero es real, me refiero a escuchar a tu historia, a sentir lo que te está pidiendo, lo que necesita, lo que empieza a revelarse solo cuando te callas y observas. Así es, tu historia, a medida de que la vas escribiendo, va tomando vida propia. Tus personajes te hablan, tus personajes reaccionan a tu historia, tú ya no la controlas, tú ya solo te vuelves un mero pasajero, alguien que es como el conducto, este link entre lo que se está escribiendo de la historia y lo que te están diciendo de tu historia, de tu mundo que creaste y lo que debes de poner en las hojas. No se queden para escuchar esto que suena muy extraño, pero es algo que tienes que saber, es algo muy necesario si quieres ser un buen escritor o quieres analizar a mayor profundidad una historia. No se lo pierdan. Y pues bueno, vamos a empezar con esto tan extraño que es escuchar a tu historia. Ya se han visto los otros episodios de cómo utilizar la escaleta, cómo estructurar una historia, cómo algunas técnicas para empatizar con tus personajes. Pues bueno, ahora les traigo esta que es para saber cómo ir escribiendo. Me parece que es importante antes de que sigamos avanzando que ustedes lo vayan entendiendo. No se trata de un truco de magia, es simplemente atención profunda y irte dando cuenta de cómo va tu historia. Es a medida que la vas escribiendo, hay decisiones que no vienen del plan original, sino de la misma historia que estás construyendo. A veces los personajes es esta sensación de que te hablan. Y voy a expresarme más con esto para que sí me entiendan. De que siente. De que lo vayas pues sintiendo. Es que hay veces de que a lo mejor habías planeado que tal personaje, tal situación sucediera o que te había gustado, pero luego ya no encaja con la historia, ya no encaja con lo que has escrito antes. Porque una cosa es, aun cuando estamos utilizando esta escaleta que les di, por ejemplo, donde lo vamos a ir acomodando todo a su propio ritmo, mientras lo vamos ya rellenando, pues ya empieza a ser diferente. Es como hacer un crucigrama. Tú empiezas a ir con las primeras palabras y unos van encajando, les vas poniendo y todo va teniendo sentido. Pero a medida que vas avanzando con el crucigrama, luego te das cuenta que a lo mejor encuentras una palabra que es la correcta, pero que ya no es la que debería de ser porque no va a funcionar con las otras palabras que ya pusiste. Es por eso que debes de ir como poniendo atención a esta historia, porque muchas veces aferrarte a una estructura rígida mata la vida del texto, lo vuelve mecánico, y tú no estás construyendo un reloj, estás creando una experiencia emocional, y eso es la clave de esto. Nosotros no es una simple historia, un cuento vaquero. Estamos tratando de crear arte, la literatura es arte, y el arte es esa que te deja esa transformación, o sea, que te agarra, que te revuelve y te escupe y sales diferente, o sea, tienes esta experiencia que te cambia. Las mejores decisiones no siempre vienen de la cabeza, a veces vienen de lo que el texto te devuelve cuando lo lees con atención. Y entonces, ¿cómo es esto de sentir una historia? Pues bueno, cuando estás escribiendo o leyendo los diálogos que ya pusiste, a veces te sorprende y dices, oye, sí, esto tiene sentido, esto es interesante, claro, porque tienes a tu personaje y si tu personaje es de esta manera y de esta manera, pues tienes que entender de que pues él no diría a lo mejor patrañas, él a lo mejor lo diría con más soltura. Por ejemplo, si tenemos a un personaje que es rígido, que es un personaje pues como de la alta nobleza, pongámoslo así, que es un noble, que se ha mantenido y ha sido educado pues por este código de reglas que debes de mantener, pues de pronto él no empezaría a hablar como, sí, mano, ¿cómo te va? Sí, carnal, vamos a darle. Pues no, esta persona va a seguir hablando de la misma manera. Y entonces escuchar a tu historia pues es darte cuenta de que, ok, hice este personaje ha evolucionado o ha cambiado en esta situación de que pues ya no es como yo lo había pensado. Les voy a poner el ejemplo como me pasó a mí. En mi libro de magia, yo tengo un personaje que se llama Ludger. Ludger siempre lo consideré un personaje que iba a ser así como nasty, tedioso, que iba a ser tonto, pero de estos tontos que les van saliendo las cosas y meten en problemas al protagonista. Era un personaje que podía ser interesante, pero no era realmente lo que necesitaba la historia, porque no tenía mucho sentido, porque él al final era de esta casta, del alto mando, de alto rango, y pues aunque haya sido como despreciado por su familia, pues seguía siendo de esta misma casta, entonces no se le puede tratar como a un cualquiera,
sino pues a los de arriba. ¿Qué es lo que pasó? El personaje fue evolucionando, o lo fuimos cambiando, lo fuimos reescribiendo, y ya cuando empezó a salir en estos primeros libros y ha evolucionado en los siguientes libros, pues ahora se ha vuelto un personaje que a lo mejor no es alguien que sea muy inteligente, de que pueda pensarte 20 pasos adelante, pero lo que sí es que es un personaje es astuto, es un personaje que pues él va a saber cómo aprovecharse de las situaciones para obtener su propia ventaja. Que a lo mejor le falta toda esa inteligencia de que sí, no ve como lo que está sucediendo bien alrededor de él, ya sea para su conveniencia o para pues hasta burlarse o algo por el estilo, pues se le pasa por alto, o sea, no se da como que cuenta, está muy enfocado en su efecto. Y entonces luego, cuando lo estamos revisando, es como Ludger diría esto, o sea, el Ludger que ya ha ido avanzando, el Ludger que ha ido cambiando, hablaría de esta manera. Y eso pues te va sucediendo con los otros personajes. Es como, ok, estamos en el tercer libro y ya mi personaje vivió esto, sufrió esto, pues ya va a pensar diferente, tiene que pensar diferente, porque si no, no tendría sentido en la historia. Y eso es lo que te digo, que es como escuchar a tus personajes te van hablando, los vas sintiendo, tienes que ir dándote en cuenta de que pues estos efectos. Luego, algo que funciona muy bien pues es tomar un espacio. Tomar distancia. ¿Qué es distancia de eso? Pues muchas veces cuando estamos haciendo un diálogo, para nosotros es muy clara la idea en el papel. La estamos leyendo y, claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Pues porque en nuestra cabeza tiene sentido del mundo. Nosotros sabemos muchas cosas que el lector no va a saber. Pero ¿cuál es el problema? Que pues no vamos a estar ahí al lado de él diciéndole lo que tiene que saber. El papel, el libro, la película, todo tiene que expresarse, exponer todos esos puntos importantes por sí misma. Es como las de Star Wars, así de, no, es que en esta nueva saga que sacamos, bueno, se explican varias cosas, pero tienes que leer estos libros. Y es como, no te voy a leer unos libros o unos cómics para entender algo que me debiste haber explicado en la película. Entonces, tomar la distancia es luego, pues toma un par de días, unas semanas. Entre más se tome de tiempo, más te va a sorprender lo que vas a descubrir cuando retomes ese trabajo. Por eso luego hay muchos escritores, artistas, guionistas, todo, que hacen múltiples trabajos al mismo tiempo, porque trabajan unos meses en uno, luego cambian al otro trabajo, luego cambian a otro, regresan al primero, y entonces pues eso les permite ir evolucionando y ir dándose cuenta de cosas que no funcionan. A mí me pasa muchas veces de que empiezo a leer ya mis libros que los he terminado, luego los he leído un año, 2 años después, y es como, ay, esta escena pues pudo quedar un poquito mejor, pude haberlo escrito de esta manera. Porque empiezas ya a notar un poco los detalles. Que bueno, por eso en mis consejos que les puse de las cicatrices, si no lo han visto se los recomiendo. Vean que pues siempre tienes que tener a esta persona. Porque hay una persona que está ausente afuera de tu proyecto. Pues va a detectar cosas que tú no. Porque como no vas a ver la historia completa, pues va a decir, oye, esto no me da sentido. Esto por qué sucede, etcétera. Entonces, hay veces que también hasta tus personajes secundarios empiezan a ganar fuerza solo por cómo se comportan en el papel. Y entonces pues tienes que también irte dándote cuenta. La historia va evolucionando por sí misma. Conforme la vamos escribiendo, pues vamos pensando en cosas que antes no habíamos pensado. Claro, ya con la escaleta hemos diseñado como el camino que vamos a transitar. Pero lo que sucede es que pues cuando ya la vamos escribiendo, pues te das cuenta de que hay un hoyo en este camino, hay que saltarlo, hay unas piedras por aquí, mira, hay unas flores muy bonitas, hay un Truján que nos quiere asaltar. Conforme vamos caminando, transitando este camino que ya vamos teniendo, pues nos damos cuenta de los detalles que se van requiriendo, las cosas que se van necesitando, pues para poder llegar a esos puntos clave que nosotros ya marcamos que son necesarios, importantes, fundamentales para que nuestra historia funcione. Y entonces, pues, para desarrollar ese oído narrativo, pues rellena luego, reescribe, deja que la historia respire antes de juzgarla, como ya les dije antes. Lee en voz alta, eso siempre funciona mucho. Escucha los ritmos de la conversación, de tu narrador, los momentos donde el texto se fuerza, ¿no? Vas notando de que a lo mejor es como, no, esto como que no me da mucho sentido. Lee tu texto a alguien, a lo mejor alguien que ya ha ido siguiendo tu historia, pues te va a decir, oye, como, ¿no estás traicionando a tu personaje? ¿Por qué haría eso? Si el personaje es muy cariñoso, muy materno, ¿por qué de pronto sería, pues, por qué sería así, de esta manera tan gacha? Bueno, pues porque pasó esto y esto. Y entonces él te dirá, esto no se entendió, ¿por qué sucedió? ¿Cómo es que llegaste a eso? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, algo que voy a hablar muy pronto en Solo contra el Fandom es la de las Demon Hunters, las K-Pop Hunters, que se ha vuelto todo un hit.
Pues bueno, esta serie lo que sucede es que va muy bien, pero como que en el último arco, que sería como en los últimos 30-40 minutos, tenían muchas cosas que explicar y no supieron cómo hacerlo. Y entonces todo se resuelve demasiado rápido y le quita como que ese momento que teníamos con la historia. Entonces tenemos que ir cuidando también pues ese ritmo en el que vamos escribiendo, vamos platicando de la historia que te voy contando. Entonces confía en el impulso, pero también en la revisión. Escucha tu historia no significa seguir cada capricho sin prestar atención antes de decidir. Si te estaba encantando que tu personaje fuera de esta manera, que tu historia fuera así, pues ni modo, ya no funciona. Ha cambiado pues porque les fuiste escribiendo, fuiste desarrollando de otras maneras, pues tienes que continuar. Hay muchas veces que a mí me ha pasado de que escribo una escena, escribo estas historias y es como, esto que estaba más adelante ya no funciona. Pues porque ya lo expliqué a lo mejor de manera más sencilla o mejor en un capítulo anterior. Y entonces esto ya se vuelve redundante. Y entonces lo que tengo que hacer es o quitarlo o avanzar. Hacer que pues sucedan otras cosas de acuerdo a lo que ya puse antes. Entonces pues debe de haber las consecuencias que continúen. Si estás poniendo que alguien saca una pistola, por ejemplo, pues en el próximo capítulo pues no puede de pronto desaparecer esa arma. Tiene que haber una consecuencia de que salió ese objeto. Que luego ya hablaremos un poco más sobre los objetos con lo de la mesa de Stanislavski. Algo así, luego le reviso cómo se pronuncia, está complicado. Pero eso es el escuchar tu historia. Es algo raro, es algo que solo puedes experimentar cuando te enfrentes a estas páginas en blanco, cuando te enfrentes al reto que es escribir un libro. Pero lo vas a notar, créeme, es muy obvio. Y cuando no lo notas, cuando no lo estás notando, es también muy obvio que tu historia no la estuviste escuchando, porque de pronto nada tiene sentido. Es como el anime del manga de Haiku. De pronto va todo muy bien, nos están poniendo todo como torneo. Y yo creo que ya como después de los 10 años o años que llevaba el autor, dijo, ay, ya me aburrí de estar escribiendo, esto va a tardar mucho. Y de pronto le pone así como de, y pierden, y se acaba. Y te quedas como de, ¿pero qué? ¿Por qué de pronto ahí se acaba? Pues es que te quería contar eso. Y yo, pues sí, me querías contar eso, pero pues tenías todo un proyecto y de pronto pues nada más lo saboteas porque es la única forma en la que se iba a acabar tu historia, porque querías pasar al otro. No tuvo nada de sentido. Entonces pues tienes que saber cómo va, hacia dónde va tu historia, y pues luego hay que hacer cambios difíciles de, no, este final que tenía pensado, que me encantaba, que era increíble, pues ni modo, ya no funciona, porque ya lo que hiciste con tus personajes, el camino que tomaste, pues ya tomó una curva, se fue en otra dirección, y eso nunca es malo. Si la estás escuchando bien tu historia, muchas veces eso va a ser bueno, eso te va a llevar a un mejor final, a un mejor desarrollo de tus personajes, a mejores situaciones que van a atrapar a tus lectores. Entonces, escucha tu historia. A veces la historia sabe más que tú la comenzaste, pero ella quiere completarse. Y para eso tienes que callar un poco el ego y dejar que la tinta te hable, encuentre su propio camino. ¿Tu historia te susurra algo? No la ignores. Aquí seguimos afinando el oído narrativo página a página. Dale seguir, comparte el Grimorio, dale like, ya se saben todo ese rollo, pero por favor, apóyenos. Esto se va a poner muy bueno y créanme, esto solo es el principio. Si no han revisado nuestras otras secciones, como nuestro podcast de Solo contra el Fandom o el Oráculo del Hype, denles una revisada. También tenemos ya otros videos donde hemos explicado. El audio de esos no era tan bueno porque hasta apenas ahorita ya conseguimos esta como mejora, que ya se nota mucho. Pero igual la información es bastante buena, no es no es así que sea el peor audio del mundo, nada más no era, ya es mejor. Pero igual denles una oportunidad porque hay mucha información importante ahí. Vale la pena. ¿Perfecto? Muy bien. Pues mis queridos ingenierinos, nos vamos a ver la próxima semana, donde voy a hablarte sobre toda historia tiene un pasado y tienes que conocerlo. Aunque no lo vayas a contar, tú lo tienes que saber. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.